¿Y a quién le gusta que le digan a uno sus errores? Casi a nadie. Así que si no es de olor fragante para ustedes lo que voy a decir, yo creo que sí, porque no voy a decir nada malo, pero debe de ser olor fragante para el Señor. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que sí, no tampoco, por favor. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Me dijeron es un retiro de líderes. Dije, oh, qué bueno que me inviten con los líderes. Pocas veces estoy con los líderes de las uniones o de los jóvenes. Realmente encantado de estar con ustedes. Este lugar lo conozco desde hace probablemente unos 30 años. La primera vez dijo mi esposa que se utilizó esta casa para alguna actividad de alguna iglesia, fue la auxiliar de niñas, y si hay fotos todavía en blanco y negro, no, ya eran de color, ahí en esa alberca. Y nadie me acordó que debí de haber traído mi traje de baño para haberme nadado con ustedes si es que el agua está adecuada. ¿Se han dado cuenta? Yo me imagino que sí. Los temas que vamos a ver a lo largo de estos días, de ayer, que vieron ya con el hermano Samuel, y hoy, y el día de mañana, todo entra dentro de lo que conocemos comúnmente como la pasión de Cristo. Todos los temas que hoy van a ver tienen referencia a la obra de redención del Señor Jesucristo, específicamente en los últimos días de su vida y después en su resurrección. La lectura que ustedes hicieron es la oración del Señor Jesús en el Getsemaní: hágase tu voluntad. En las Escrituras se nos muestra, muchachos, la Biblia es un libro que podemos llamarle libro espejo, y en las Escrituras nos muestra el Señor que el hombre es un manojo de miedos. ¿Sabes lo que es un manojo? No, qué bueno, te pregunté. El hombre es un manojo de miedos y de temores. ¿Qué es un manojo? Un grupo, ¿no? Sí, cuando te mandan a comprar cilantro, dame 5 pesos de cilantro y te dan un manojo de cilantro o un manojo de cebolla, un ramillete. Y el hombre es un ramillete o un manojo, somos un ramillete de temores y de miedos. Hace mucho tiempo, cuando llegamos a vivir aquí, después de estar en Vallarta, mi esposa, como maestra de escuela dominical, con una compañera en la clase de escuela dominical, escuchó la pregunta de un niño a la otra maestra. Maestra, bueno, no la pregunta, sino la afirmación: maestra, es que tuve mucho miedo el día de ayer. Y esta hermana le dijo: pues no debes de tener miedo, porque los cristianos no tenemos miedo. Mi esposa le dijo: discúlpame, hermana, pero no es así. Y le dijo al niño: cuando tengas miedo, porque lo vas a tener muchas veces en tu vida, tienes que hacer oración. Ya en forma particular le dijo: si usted le dice al niño que ser cristiano es no tener miedo, o por ser cristiano no debemos de tener miedo, el día que tenga miedo, entonces se preguntará: ¿soy un cristiano? ¿O soy un buen cristiano? Porque los cristianos no tienen miedo. Y eso no es bíblico. El rey David dice en uno de los salmos, Salmo 56, si mal no recuerdo, algo que tal vez ustedes crecieron cantando, yo creo, no sé, pero mis hijos sí: en el día que temo, yo en ti confío. Lo cantaba Steve Green en el disco infantil que tenía. En el día que temo, yo en ti confío. Son palabras del rey David en el Salmo 56. Y fíjense qué paradoja: el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo temor, tengo fe. Y algunos dicen: no, la fe, y también lo dice la Biblia, ¿no? La fe echa fuera el temor. Pero puede un creyente tener temor, pero también tener fe. Por eso les digo, es una paradoja. Véanlo en el apóstol Pedro: Señor, si tú eres, manda que yo camine y vaya hacia ti. Pues ven y camina, pero a renglón seguido se hunde. Y en su pánico, ¿qué dice? Ya cuando se está hundiendo: sálvame. Entonces confiaba. Pues un grito solamente de auxilio, un grito de agonía, pero confiaba en que podía salvarlo.
Así es en ocasiones en nuestra vida. Sentimientos encontrados muy fuertes. El mismo Salmo 56 dice, en Dios he confiado, no temeré. Por fin, el día que temo, yo en ti confío. Y después en el versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el rey David. Pero clamaba que no lo matara el hombre. Así somos, es parte de nuestra naturaleza. Y es probable, por la naturaleza que tomó el Señor Jesús, al hacerse carne, es probable que el Señor Jesús experimentara temor cuando dijo, ahora está turbada mi alma. Juan capítulo 12, 27. Ahora está turbada mi alma. El griego implica, está angustiada emocionalmente o profundamente angustiada. Está perturbada. Estar en completa inquietud. Y Mateo 26, 38 que acaban de leer, mi alma está muy triste. Son palabras del Señor Jesús. Ahora está turbada mi alma o mi alma está muy triste. Vuelvo, angustiada, angustiado emocional o profundamente angustiado emocionalmente. Perturbado e inquieto, afligido en gran manera y sumido en un profundo dolor. Todo esto demuestra que aún nuestro mismo Señor, en su humanidad, en el huerto del Getsemaní y antes del huerto del Getsemaní, está hablando de la experiencia de temor que está viviendo. Y todo esto no nos debe de llenar de asombro, porque es natural, pero podemos llegar en un momento dado a estar abatidos, estar en angustia, estar con horror y rodeado de pensamientos que nos perturban, y en el Señor Jesucristo en ese momento, perturbado también en sus pensamientos, y dice Strong, viendo la miseria y el terror que en poco tiempo iba a tener. ¿Cuándo dice estas palabras? Hágase tu voluntad. ¿Cuándo las dice? ¿Sabes? ¿En qué momento de su vida dice, hágase tu voluntad? Cuando está en Getsemaní. ¿Cuántas veces? Hágase tu voluntad. Es la oración del Señor. Y es la oración que nosotros en muchas ocasiones tenemos que hacer. No sea como yo quiero, sino como tú. Y, reitero, hágase tu voluntad. Esto es la búsqueda de la fortaleza en el momento más angustioso o angustiante de nuestra vida. La oración es el recurso que Dios nos da para buscar su rostro en los momentos de angustia y recibir fortaleza. Es la carga que tenía él sobremanera inmensa, al grado tal que no tenemos la más mínima idea de lo que el Señor Jesús cargó en la cruz. Y cuando está diciendo, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Bien sabemos lo que produce el pecado. ¿Alguien de ustedes no sabe lo que produce el pecado? Quiero, si alguien de aquí que no sabe lo que produce el pecado, levante su mano. Entonces todos sabemos. ¿Por qué crees que todos sabemos? Porque todos hemos pecado. Y no hablo de que produzca al final, ¿no?, la muerte, o en el presente, porque el que está sin Cristo está muerte. Pero bien sabemos lo que produce el pecado, las tinieblas en las que nos sumerge, el dolor de la impotencia, porque no puedo por mi propia fuerza dejar el pecado, y la amargura que bebemos día con día cuando pecamos. Hace poco tiempo estaba yo hablando con un hombre de mi generación, hijo de un pastor, y me contaba su dolorosa experiencia de adolescente y de joven, cuando no quería nada del Evangelio.
Y me dijo, hice esto y aquello y aquello y aquello y aquello, pero nunca jamás tuve tranquilidad y fui feliz. Yo desechaba a mi padre y al Cristo que predicaba mi padre buscando el gozo en la vida y jamás tuve gozo en el vivir. Y otro joven, o un hombre más joven que yo, más grande que ustedes, él nunca había escuchado el Evangelio en su vida, o algunas pocas palabras del Evangelio, pero aún en su juventud, como este hijo de pastor, llegó el momento en que su vida no tenía propósito y en una oración le dijo a Dios, hoy es la última oportunidad que te doy, voy a ir a ese templo bautista del que me han invitado, si ahí no me dices algo, entonces hasta aquí. Y preparó la cuerda, muchachos, y fue a una congregación y el Señor le respondió. La gracia de Dios llegó a su vida y tuvo que deshacer el nudo y la cuerda. Y gloria a Dios, porque la oración es la búsqueda de fortaleza. Y el Señor Jesús está buscando fortaleza para el momento más amargo de su vida. Sabemos lo que produce el pecado por experiencia propia, pero también sabemos lo que produce el pecado en aquellos que amamos. Hay mucho dolor cuando vemos la vida la vida de alguno que amamos inmersa o sumergida en el fango, en el pecado. Nos sentimos impotentes, quisiéramos tener la capacidad de hacerlo entender y decir, abandona este camino que te lleva a muerte. Su sufrimiento produce, o el ver su propia destrucción produce sufrimiento. ¿Por qué? Porque esos que amamos en muchas ocasiones son carne de nuestra carne. Y les aseguro que uno de sus padres o sus padres estarían dispuestos a estar en el hospital con tal de que ustedes no enfermaran. Estarían dispuestos a afrontar todo el sufrimiento para que ustedes no lo afrontaran. Pero no podemos hacer eso. También por eso sabemos lo que el pecado produce, el dolor tan grande en uno mismo y en los que amamos. El rey David dijo que mientras estuvo callado, sin confesar su pecado, y hablamos del pecado con Betsabé, dice, mis huesos se enflaquecieron. Les voy a leer a la letra. Si quieren verlos, es Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Déjenlo, digo, con paráfrasis, la última parte. Aquí literalmente dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi vida de joven se vino a ver tan vieja, tan anciana, por no confesar mi pecado. En lugar de ser verde, estaba yo seco completamente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque cuando no confesamos nuestro pecado, lo único que es sufrimiento en nuestro interior. Y mientras David cayó su pecado, experimentó la amargura que la bebía todos los días. Sabemos por experiencia lo que produce el pecado en nosotros y en los que amamos, pero jamás, nunca podremos saber qué es la ira de Dios en todo su poder y justicia. Y gloria a Dios por ello, muchachos. Gracias a Dios que jamás sabremos lo que es toda su ira y su justicia en nuestra vida. ¿Por qué no? Porque por gracia somos salvos. Si no fuera así,
entonces sí llegaríamos a experimentar eso, pero no tenemos la menor idea. Ayer, no sé dónde andaba, si ayer o uno de estos días, y escuché en la radio, en la calle, realmente no me recuerdo cómo fue, pero una canción que jamás había escuchado en mi vida decía: prefiero estar en el infierno que perderte, algo así. Y a mí al oír eso dije: ¿qué sandez es esta? Quien compuso eso y quien está cantando no tiene la menor idea de lo que es la ira de Dios, pero nadie la tiene. Tenemos en su revelación evidencias de su ira, pero reitero, no la hemos de experimentar solo por la gracia de Dios. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Él tenía el pleno conocimiento de la maldad infinita del pecado. Él tenía conocimiento de la inmensa magnitud de la culpa que iba a pagar sin deberla. Él tenía la visión clara y completa de los sufrimientos que tendría que soportar. Si es posible, pase de mí esta copa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Conocí a un psiquiatra, un joven psiquiatra, psicólogo y haciendo su maestría en psiquiatría, o su especialidad en psiquiatría. Todos los días tenía que ir a Salme a consultar. Era parte de su capacitación. ¿Alguien sabe qué es Salme? ¿Qué es? Un centro de salud mental. Sí. Consultas. Al lado del hospital de Soquipan está el centro de salud mental. Y como psiquiatra tiene que sentarse y escuchar al enfermo. Y él un día me dijo: hermano, no sabe lo que tengo que escuchar todos los días. Tanta basura, mugre y suciedad en la mente del hombre, de enfermos mentales. Y tengo que ir al gimnasio para no llegar a mi casa con todo eso. Y le dije: además del gimnasio, tiene que orar y decirle: Señor, que esto no sea mi vida, que no se me quede grabado. Muchachos, el Señor Jesús no solamente oyó que le contaran sus pecados, sino cargó el pecado. ¿Alguien sabe lo que significa? Sí lo saben. ¿Pero qué es un pedófilo? ¿Qué es? Alguien que le gustan las personas, bueno, los niños. Alguien que tiene una perversión. A mí me gustan los niños, pero él tiene una perversión sexual. Muchachos, no tengo ni la menor idea, ni quisiera saber qué es eso. Pero el Señor cargó con eso. Con el pecado de un multihomicida. Con el pecado de Hitler, al rostizar, quemar o meter en cámaras de gases a más de 6 millones de personas. Con toda la maldad que puede generar el cerebro humano y el humano como tal. O a dar al Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Al que no conoció pecado, recibir todo eso. Por 10 años estuve yendo a la prisión 2 veces a la semana en Puerto Vallarta, y en algunas ocasiones cuando ellos tenían, porque mi regla era no preguntar por qué está preso, pero cuando ellos querían en su confianza decirme por qué estaban presos, había cosas que hubiese querido no escuchar. Tal vez ya escucharon esto, pero en una
reunión de estudio bíblico, les hice la pregunta: ¿a quién ama Dios más? ¿Al hombre que siembra maíz o al hombre que siembra marihuana? ¿Qué dices? De lentes, no sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Angélica. ¿A quién ama más Dios? ¿Al que siembra maíz o marihuana? Si se lo preguntas a Paul Washer diría al que siembra, a ninguno, porque los dos son pecadores. Así dice Paul Washer. Tiene sus razones, pero pensemos en cuánto les dice que Dios ama al mundo. Pero ¿a quién ama más, Angélica? ¿Al que siembra maíz o marihuana? ¿Tú qué dirías, Angélica? Bueno, igual a los... Yo les pregunté a ellos y ellos me dijeron uno por uno: al que siembra maíz, al que siembra maíz, al que siembra maíz, al que siembra maíz. Y yo les dije: la Escritura dice que Él hace salir su sol para justos e injustos, buenos y malos. Esa es la gracia común, el amor común. Otro es el amor en específico en Cristo Jesús. Y entonces a mi lado, chicos, un hombre me dijo: oiga, ¿usted cree que Dios puede amar a alguien que violó a una mujer? No se atrevió a decir: ¿usted qué cree que me ama a mí? Sino: ¿usted cree que ama a alguien que violó a una mujer? ¿Al primo de una amiga? Y cuando yo escuché eso, muchachos, créanme que dije: ¿con quién estoy sentado? Quisiera moverme, mi piel se erizó. Y Cristo llevó eso. Es la búsqueda de fortaleza. Además, en la cruz sucedió algo que jamás sucedió en la eternidad pasada. Por si hay pasada o presente o futura, algunos le llaman pasada. Jamás sucedió en la eternidad. Bueno, antes, pasada, pero en un momento dado, la comunión perfecta y eterna del Padre y del Hijo se rompe. Cuando Él dice: ¿por qué me has desamparado? Fíjense, la triunidad o la Trinidad, el Dios que es uno solo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Aunque dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en ese momento se rompe lo que jamás había pasado. Eso es: hágase tu voluntad. Eso es: ¿será posible que pase de mí esta copa sin que tenga yo que experimentar la separación de tu presencia? La oración es la búsqueda de la fortaleza del Señor para nuestra vida, pero también la oración es evidencia de la plena confianza que el Señor Jesús tiene en el Padre Celestial. No se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es plena confianza. ¿En qué confiaba al orar? En su soberanía. No como yo, no como quiero yo, sino como tú. Eso es confiar en su soberanía. Si quieres, pasa de mí esta copa. Es su soberanía, lo que tú quieras. Cuando recurrimos a la oración, debemos de estar llenos de confianza en que lo mejor para nuestra vida es su soberanía. Es confianza en su omnisciencia. Para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Así fue tu sabiduría. Ese es el plan eterno. Así lo diseñaste. No solamente soberanía, sino tu omnisciencia. Tú sabes bien. Tú planeas de manera perfecta. Para esto he llegado a esta hora. Así sea. Es su confianza en la inmanencia. Y se le apareció un ángel. Ahí yo veo o percibo qué es la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia? Lo contrario a su trascendencia. Oh, hermano, qué explicación tan grande nos dio. Inmanencia, lo contrario a su trascendencia, nos dejó igual.
Esa es una respuesta tipo la luz. No se les olvide. Los deja en el mismo lugar. La trascendencia es su grandeza, que está por encima de todo lo que existe y que es inalcanzable. Está más allá de nosotros. Pero eso es la trascendencia. Pero la inmanencia es la capacidad de Dios para estar cuando clamamos a Él con todos sus atributos presentes, escuchándonos. No es solamente su omnipresencia, está aquí, está allá, que lo es, pero con todos sus atributos, prestando atención específica a los millones que hacen oración al mismo tiempo. Y el Señor clama y envía un ángel. ¿Por qué no fue Él? Porque ahí estaba Él. Pero a través del ángel lo conforta y lo alienta. Es su confianza en su soberanía, en su omnisciencia, en su inmanencia. Es confianza en su omnipotencia. Todas las cosas son posibles para ti. Entonces, si quieres, pasa de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Esa es la confianza al orar. Pero Él sabe que debe ser para su gloria. Padre, glorifica tu nombre, le dice. Y Él le responde, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Justo antes de la Pascua, antes de estar con los discípulos, los 11, le dice así en oración, Padre, glorifícate. O sea, confío en tu soberanía, que tu soberanía sea glorificada, tu omnisciencia sea glorificada, tu inmanencia sea glorificada, tu omnipotencia y todo tu ser sea glorificado. Y Él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjense, hay dos huertos. Bueno, aquí quiero recordarles dos huertos. El primer huerto y este huerto donde el Señor Jesús está. ¿Cómo se llama el primer huerto que existió? El Edén. Y ahí el hombre escogió desechar la vida. El día que comas de ese árbol morirás. Desechó la vida. Y el Señor Jesús está en otro huerto, en Getsemaní, y decidió escoger la muerte. Pero fue fortalecido en oración. Así que hágase tu voluntad. Es la búsqueda de la fortaleza para nuestra vida. Hágase tu voluntad, es la plena confianza en sus atributos, en su ser. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo estuvo en batallas contra el pecado, en batallas contra Satanás? La Escritura no nos dice cuántas veces tuvo luchas fuertes que enfrentar. No nos dice la Escritura. De esos 40 días que estuvo en ayuno, se nos menciona 3 ataques de Satanás, claros y específicos, pero no fueron 3 noches. Fue tentado una y otra y otra y otra vez. Y siempre la oración fue su fortaleza, además de la Escritura. Así que esto nos debe enseñar que la oración es un medio que Dios nos ha dado para nuestra fortaleza y debemos de confiar en ella. Busquemos su rostro. No sé cuáles sean las luchas que están enfrentando. Tengo ligeras ideas y no ligeras. Permítanme decir, porque a su edad tuve severas luchas. Y a la edad que tengo, sigo teniendo severas luchas. Pero Dios nos ha dado la oración para nuestra fortaleza. Así que confiemos. Ese es uno de los medios de gracia. Hay otras cosas más, pero hoy quiero especificar en esto.
hágase tu voluntad. Así que si están afrontando una lucha, hay que ir a la oración, hay que recurrir a Dios. No es más si leemos y no oramos. Y no es más si oramos y no leemos. Van de la mano, pero enfatizo, hoy pensemos en la oración del Señor Jesús. Hagamos oración. Señor, te doy gracias por estar en este tiempo con los muchachos. Gracias porque nos concedes considerar de manera sencilla la oración de nuestro Señor Jesucristo al decir estas palabras. No como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos haga comprender la bendición tan grande que nos das de poder acercarnos a ti y estar en pleno contacto contigo a través de la oración. No sé si alguno de los muchachos está pasando por algunas pruebas o algunas luchas que son muy fuertes, Señor. Tú lo sabes, y si alguien está pasando esas luchas, imploro en tu gracia, Señor, que tu Espíritu lo guíe a la oración. Ir a ti, buscar tu rostro, confiar en ti, confiar en tu soberanía, en tu cuidado, en tu amor, en tu justicia. Lo ruego, Señor. Gracias por este tiempo de estar aquí para meditar en tu palabra. Guíanos a todos, Señor, a aprender lo que tú tienes para nosotros. Usa al hermano Samuel una vez más. Usa nuestra vida, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Si tú sientes que vas a morir, muy cansado y no puedes seguir, Cristo te llama. Si tú sientes que es el final y no hay agua en el manantial, Cristo te llama. Ven, corre al Padre, sus brazos abiertos están, su sangre te limpia, te está esperando en el altar. Deja atrás tus errores y ven, no esperes, acércate a Él, Cristo te llama. Cambiará tu tristeza en canción, nacerá una nueva creación, Cristo te llama. Ven, corre al Padre, sus brazos abiertos están, su sangre te limpia, te está esperando en el altar. Ven, corre al Padre, sus brazos abiertos están, su sangre te limpia, te está esperando en el altar.
su sangre.